en que actuó el Señor, aleluya, sea nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, y a la casa de Israel, eterna es su misericordia, desde el día en que actuó el Señor, aleluya, sea nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Qué extraño para tener personas en las bancas. Es uno de los desafíos para mí, es para predicar con nadie en la iglesia, también para hacer estas cosas de video. Pues tenemos pocas personas hoy, pero es algo, y es mejor que tener una iglesia que no tiene personas. Pero tenemos en esta estación de la Pascua, la realidad es que después de la resurrección, el mundo es nuevo. Y es verdad que hay problemas, hay tristezas, hay desafíos y hay gozos y tenemos muchas cosas para dar gracias. Pero necesitamos Dios en nuestra vida y necesitamos Jesús para mostrar el camino para vivir. Y por eso, antes que empezar esta misa, pidamos perdón de los pecados y pidamos que Jesús pueda guiar a nosotros hasta la vida eterna. Señor Jesús, tú eres nuestro hermano y guía. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú eres nuestro camino y verdad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres nuestra vida y esperanza. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Porque eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, oh Dios Creador, gloria al Espíritu Santificador. Gloria a Dios en las alturas
Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los discípulos y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cumpliendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
animarnos el tiempo de cantar. Tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como esperamos de ti, como esperamos de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra rectangular, escogida y preciosa. El que cree en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Aleluya, 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 cantamos al Señor. Aleluya, 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 cantamos al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a preparar un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos 25 personas y para mí se parecen millones de personas porque es muy diferente después de casi 2 meses y además es difícil para mí para aprender las muchas cosas mientras estábamos tratando a hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, antes era posible tener grupos de muchas personas para dar instrucciones y misas y otras cosas. Y hoy es un poco mejor, pero antes yo tuve que llamar muchas personas, enviar correos de email, también Facebook. Y yo mis dedos duelen por Facebook. Todos los mensajes y varias cosas, pues mi cuello me duele, mi espalda me duele, porque estoy haciendo en la computadora. Y si este es el futuro de la iglesia, no quiero esta. No estoy un padre de televisión y internet. Es mucho mejor para tener ustedes enfrente de mí. Y yo entiendo que tenemos muchas personas por video porque es necesario. Y es parte de lo que tengo que hacer, es hacer lo que puedo. Pero espero el futuro es cuando podamos tener todos juntos otra vez. Pero esta es parte de la vida. Siempre en la vida hay una cosa o otra cosa que es diferente. Hay desafíos, hay tristeza y tenemos que responder y tenemos que continuar a tratar vivir como Jesús quiere y a veces no es fácil, otras veces es más fácil, pero siempre tenemos que aprender el plan de Dios y poner nuestra fe en acción. Yo recuerdo en mi primer año en ser ordenado como un diácono, yo tuve una funeral y no supe cómo va una funeral. Y estaba pensando, no entiendo cómo hacer esto. Y estaba leyendo los libros y tratando de hacer todo perfecto. Pero después de muchos años, yo entendí que lo más importante es para hablar con la gente, tener una conexión con la gente, amar a la gente. Y además, en estas circunstancias, la buena nueva es poderosa. Y muchas veces el evangelio que usamos es la misma que oímos antes. Porque Jesús está hablando en su poder sobre la muerte. En la primera parte, Jesús dice que tenemos que tener paz.
y no podemos perder la paz. Pero esta era antes que la muerte de Jesús, porque en el Evangelio de Juan había los discípulos con Jesús en el cenáculo y también en la última cena, antes que la muerte de Jesús. Y Jesús está diciendo que no tienes que tener miedo, no pierdan la paz. Pero ¿cómo es posible? Es posible si tenemos Jesús con nosotros. Aun cuando tenemos dificultades y tristeza, donde hay Jesús, tenemos por la fe la habilidad para continuar. Aún tenemos tristeza. Y es por eso muchos de los funerales tenemos este evangelio para tratar de entender a las personas que Jesús es más poderoso que la muerte. Y Jesús dijo que iba a prepararnos un lugar. ¿Qué es esta? En el cielo, ¿sí? Porque un día vamos a tener las mansiones en el cielo, o casas o chozas en mi parte, pero esta es una promesa en el futuro. Pero recuerden que Jesús está hablando en la última cena acerca de su muerte y resurrección. Jesús vino otra vez después de su resurrección, no decir que, ok, me voy, pero ustedes van a tener el cielo. Es para empezar en explicar a los discípulos que la vida resucitada es una vida nueva con Jesús. Ahora tenemos un lugar. En esta iglesia tenemos un lugar, porque el reino de Dios existe en su iglesia. Y tenemos pocas personas aquí y otras personas allá por las casas, pero su iglesia es su reino. Tenemos las mansiones, tenemos las chozas, tenemos las casas, porque estamos viviendo en la casa de Dios. Es un efecto de la resurrección. No tenemos que esperar en el futuro o en la muerte. Podemos disfrutar esta realidad ahora. Y además, Felipe tiene una buena pregunta y después dijo a Jesús que muéstranos al Padre y eso nos basta. Nos basta. ¿Es verdad? Piensen en esta. Si Jesús dijo a Felipe, ok Felipe, este es una cuadra del Padre. Ok, ¿es bastante para ti? Es like, no, yo quiero más. Pero yo pienso es, cuando tengamos Jesús en nuestras vidas, no es bastante solamente tener una parte de Jesús, porque queremos tener Jesús entero, y también el Padre, también el Hijo y Espíritu Santo, para tener todo esto en nuestra espiritualidad. Hay una santa, se llama Santa Teresa de Ávila, y ella escribió muchos libros buenos. Ella es un doctor de la iglesia y también tiene muchas enseñanzas muy profundas, especialmente en oración. Y ella dice que la vida de oración es como una mansión y hay niveles, hay 7 niveles. Y cada vez estamos más cerca y más cerca y más cerca a Dios. Tenemos más y más y más en lo que queremos en el alma. Esta es parte de ser una persona en Cristo. No tenemos que esperar hasta la muerte. Este existe ahora. Pero no solamente para nosotros. ¿Qué pasó después de los discípulos encontraron a Jesús resucitado? Enviaron para compartir la buena nueva en el mundo. Y este mundo necesita Jesús más que nunca. Y nosotros tenemos una parte en esta, como los discípulos. Pues en esta semana, tal vez podemos pensar en algunas cosas. La primera es que no tenemos que tener miedo. No pierdan la paz.
Trata de recibir la paz que Jesús puede dar a nosotros. La segunda es para permitir a Jesús vivir en nosotros, no esperar hasta la muerte, pero ahora para vivir en su reino. Y últimamente podemos compartir esto con los demás. De pie, por favor. Profesemos nuestras creencias. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Los primeros diáconos dieron testimonio de servicio a la comunidad de creyentes. Participemos también nosotros en el servicio mutuo y oremos con fervor. Por los que fueron bautizados este año y todos los bautizados del mundo, para que la gloria de Cristo resucitado sea siempre nuestro gozo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los líderes y ciudadanos de países poderosos, para que su compromiso de paz y justicia inspire a los demás, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las madres, las mujeres que no pueden concebir y las mujeres que han perdido a sus hijos, para que reciban la gracia para disfrutar de sus bendiciones y cargar su cruz, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los jóvenes, especialmente los más necesitados, para que encuentren apoyo verdadero en quienes los aman y respondan al llamado de Dios a vivir una vida plena y feliz, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por esta comunidad de creyentes, para que nosotros mostremos el amor de Dios en nuestras obras, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios de amor y misericordia, te damos gracias por el don de la fe. Escucha las súplicas que elevamos hacia ti por todos los necesitados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El mundo que Cristo nos da, hacemos la oferta de paz. El pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás,
Saber que vendrás, saber que estarás, atiendo a los pobres tu paz. Nace de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. En los apenas de nuestro vivir, cantamos de tanto luchar. En la tormenta de nuestra oración, acerca la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sean agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Cielos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto y con oración mía. Este es nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alejandro, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuérdate también de nuestros hermanos que se murieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a todos que nos ofenden. No nos dejes caer
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un signo de paz. Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo, y dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Por este lado. Nomás guardan la distancia. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
tenemos unos anuncios. Otra vez, qué bueno que se registraron para la misa. Hay personas que a lo mejor no saben cómo pusimos unas instrucciones, pero si ustedes conocen a alguien y le pueden ayudar a registrarse, ¿verdad?, en las misas, porque muchas personas no saben, así que se los agradeceríamos. También para personas que no pueden registrarse, la oficina va a estar abierta y nuestra secretaria Ana va a estar aquí miércoles y jueves, va a estar aquí de 4 a 6, y los Martes y viernes. Ok, entonces sí estoy bien. Y martes y viernes va a estar de 10 a 12 del mediodía. Los horarios también están en el boletín en nuestra página web. También decirles que ya también vamos a empezar las pláticas prebautismales, matrimoniales y de quinceañeras. Esas van a ser los miércoles. También vamos a dar más información. Pero me da mucho gusto pues que ya estemos aquí otra vez y que nos veamos, pues, así como dijo el Padre. Y tenemos varias cosas en el verano. No sabemos lo que vamos a tener con los números y todos, pero entendemos que hay muchas personas que tienen preocupaciones en las primeras comuniones y bautismos y otras cosas. Y en gracia, Diácono Raúl y Mike va a llamar a ustedes y hablar con ustedes acerca de las opciones. Y estamos tratando de hacer lo que podemos. Es como una corona especial. Es para ayudar a ustedes, especialmente si tienen cosas como bautismos y estas cosas. Pues habla con nosotros y podemos hacer lo que podemos. Últimamente es el Día de Madre en los Estados Unidos. Y yo entiendo que hay otro Día de Madre en México. Pero ustedes están en los Estados Unidos, pues ustedes van a tener 2 días de madre. Y por eso las madres, si pueden... ¿Ah? ¿10 de mayo? Mañana. Oh. Is it really? Ay, okay. Hasta julio 10. Julio 10. Es el Día de las Madres en México. No es julio 10. No entiendo a ustedes. Okay. Este año. Madres, de pie, por favor. Yo tengo una bendición para ustedes y gracias por su sacrificio y también su amor. Dios amoroso, así como una madre de vida y alimenta a sus hijos, así tú cuidas a tu iglesia. Bendice a estas mujeres, fortalécelas como madres cristianas. Brille el ejemplo de su fe y amor. Concede que nosotros, sus hijos e hijas, podamos honrarlas siempre con un espíritu de profundo respeto. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Todos de pie, por favor. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que tú te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Cielos y tierra, hoy juntos están, porque el Señor
nacido aquí. Cantan las flores que alegan los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegres en este día que hizo el Señor. Que sea bendito, bendito sea Él, aquel que viene en el nombre de Dios. Que las guitarras resuenen con Él y cada nota es un canto de amor. Cantan las flores que alegan los campos, los descifrados alaban a Dios. Así nosotros cantamos